seguimiento a la final de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23. También, por supuesto, tendremos informaciones de parte del panorama nacional e internacional. Con esto y más, ya comenzamos. El equipo de Villa Clara ganó hoy el primer juego de la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol categoría Sub-23. Los villaclareños vencieron esta tarde a Santiago de Cuba 7-2 con otra buena labor monticular del zurdo Oscar Hernández. Por la tropa naranja sobresalieron a la ofensiva Cristian Rodríguez y Ariel Díaz, ambos con 3 imparables en 5 turnos. Al terminar el choque, los colegas de la CMHW, Osmani Valdés y Dairon Pérez Urbano, obtuvieron declaraciones del equipo ganador. Fue un buen partido, la verdad que estuvo reñido hasta los últimos innings. En el séptimo inning ya fue cuando pudimos irnos arriba, pero los primeros 7 entradas fueron un poquito complicadas porque ellos estaban yendo el primer lanzamiento y yo me quería basar en montarme en el conteo de los bateadores para poder caminar el juego más fácil, pero tuve que cambiar la estrategia porque ellos estaban yendo el primer lance. Y se hizo una valoración previa contigo del alto mando villaclareño de cómo lanzar sobre todo a los principales hombres. Sí, ellos me hicieron más o menos como para dónde era que estaban bateando ellos y para dónde estaban dando con mayor efectividad los lanzamientos y en eso fue en lo que me basé. Como ve Cristian, el Guillermo Moncada se juega diferente, la presión del público. Sí, un Guillermo con bastante gente que eso siempre te motiva a jugar mejor a la pelota y sí, se hace bastante bien. ¿Puede resultar campeón Villa Clara allá en el Sandino? Sí, claramente, ese es el objetivo de que empezamos el campeonato, que era llegar a ser campeón. Declaraciones del equipo ganador. Fue un buen partido, la verdad que estuvo reñido hasta los últimos innings. En el séptimo inning ya fue cuando pudimos irnos arriba, pero los primeros 7 entradas fueron un poquito complicadas porque ellos estaban yendo el primer lanzamiento y yo me quería basar en montarme en el conteo de los bateadores para poder caminar el juego más fácil, pero tuve que cambiar la estrategia porque ellos estaban yendo el primer lance. Y se hizo una valoración previa contigo del alto mando villaclareño de cómo lanzar sobre todo a los principales hombres. Sí, ellos me hicieron más o menos como para dónde era que estaban bateando ellos y para dónde estaban dando con mayor efectividad los lanzamientos y en eso fue en lo que me basé. Como ve Cristian, el Guillermo Moncada se juega diferente, la presión del público. Sí, un Guillermo con bastante gente que eso siempre te motiva a jugar mejor a la pelota y sí, se hace bastante bien. ¿Puede resultar campeón Villa Clara allá en el Sandino? Sí, claramente, ese es el objetivo de que empezamos el campeonato, que era llegar a ser campeón. Mañana estos elencos volverán a chocar a las 2 de la tarde en el estadio Guillermo Moncada, nuevamente con señal en vivo del canal Tele Rebelde. Siguiendo con nuestro deporte nacional, hoy Cuba comienza su paso en la superronda del Campeonato Mundial de Béisbol para menores de 15 años, cuando enfrente a Panamá. El juego comenzará a las 10:30 de esta noche con transmisión en vivo del canal Tele Rebelde. Para mañana jueves, Cuba se medirá a Puerto Rico a las 6 de la tarde, mientras el viernes chocará ante Japón a las 10:30 de la noche. Cuba cierra la superronda ante Estados Unidos el venidero sábado 3 de septiembre, también desde las 10:30 pasado meridiano. Los 2 mejores equipos de esta fase discutirán el oro el domingo 4 de septiembre. El enviado especial al evento, el colega Aurelio Priete de Alemán, nos envía breves declaraciones del abridor de esta noche, Robier Hernández. Me imagino que muy feliz, muy contento. Feliz. Bueno, ya yo al igual que el equipo estamos muy felices porque obtuvimos la tercera victoria bastante luchada. Anoche fue un gran juego, pudimos ganarlo y estuvo bastante bien el juego. Hoy salgo con 5 días de descanso, me siento bastante bien y vamos por la 4ª victoria. Cambiando de tema, 3 gladiadoras cubanas asistirán al Campeonato Mundial previsto del 10 al 18 de septiembre en Belgrado, Serbia. Nuestras representantes serán Laura Erin en 53 kilogramos, Yaineli San en 55 y Milay Mismarín en 76 kilogramos. Podemos decir que las 3 muchachitas que deben representarnos en el Campeonato Mundial han realizado una preparación con mucha dedicación, con mucha entrega y sobre todo con mucha ayuda del resto del equipo que está en función de ellas 3 para lograr un objetivo fundamental que es luchar bien en esta competencia. Ustedes saben que no hemos tenido roce internacional ninguno y que vamos a enfrentar un campeonato mundial muy fuerte, pero bueno, las niñas, les repito, han hecho una excelente preparación. Debemos participar en 53 kilogramos con Laura Eri, en 55 kilogramos con Yaineli San y en 76 kilogramos con Milay de la Caridad. Esas son las 3 que nos deben representar en este campeonato mundial, que en próximas horas ya estamos partiendo para Serbia. ¿A qué se debe el movimiento de Yaineli a 55 kilos? Porque bueno, recuerda, es primera vez que Yaineli va a participar en un mundial,
en el peso estaba muy bajita, por debajo de 57 kilogramos, y entonces le hicimos una estrategia, consultándolo primero con ella, que hiciera la división de 55 kilogramos, donde no ha tenido que bajar mucho de peso, ha tenido que bajar 1 kilo de gramos nada más de peso, y ha hecho una excelente preparación, y pensamos que puede tener un mejor resultado en esta división que en 57 kilogramos. Bueno, gracias a Guillermo Rodríguez Hidalgo Dato, quien nos hizo llegar estas declaraciones. Así llegamos a nuestra primera pausa en el espacio. Al regreso, estamos en temas de análisis. Guía para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Aparentemente tranquilo está Ferrer por dentro, imagínense. 2 bolas, 1 strike el conteo. Granma tiene el título a 90 pies. En 2-1 le tira, levanta un fly largo por el right field. La bola se va alejando. Pica. Y Granma regresa al título de Cuba. 3 finales, 3 campeonatos. Los alazanes son los campeones de la Serie 60 de la pelota cubana. Y uno de sus héroes está surgiendo para convertirse en grande, Guillermo García. Bueno, recordando también una de las últimas finales que se han celebrado en nuestro país en las series nacionales de béisbol. Hoy vamos a estar hablando precisamente sobre el pasatiempo nacional, pero el torneo Sub-23, un torneo que ha sido bien corto y que, bueno, ya está en su etapa final. Villa Clara y Santiago de Cuba por el título de Cuba. Para ello me acompaña Arián Alejandro. Bienvenido una vez más. Gracias, Alejandro. Un placer, como siempre, compartir contigo, con el resto del colectivo, con toda la audiencia que sintoniza Noveno Inning. Por cierto, usted y yo es con el que más, bueno, con usted es el que más coincide. Así mismo es, así mismo es. Los Alejandros. Y qué bueno que así sea. Así qué bueno es. que así sea, porque vamos a estar hablando nuevamente del pasatiempo nacional. Y vamos a comenzar por esta final. Sí. El primer golpe lo da Villa Clara. A grandes rasgos, yo veo un equipo Villa Clara que sobre todo basa su fortaleza en el picheo. Yo creo que los indómitos quizás un poco más fuertes en cuanto a ofensiva. Aunque como en esta serie nacional no se enfrentaron ninguno de los equipos que pertenecen a un grupo u otro, es difícil valorar también lo que pueda tener uno por encima del otro. Ahí está la primera cuestión, Alejandro, que no se enfrentaron solamente con los de tu llave. Los de la A, los de la B, la C, la D. Y bueno, valorar, porque incluso cuando mencionabas los parámetros, cuando los miras, los 3 picheos defensivos, el mejor de todo el torneo, por lo menos lo que hizo en su llave fue Villa Clara. Pero, como bien decía, se basa precisamente en lanzadores, sobre todo Oscar Hernández, que es ya un lanzador que tuvo mucho protagonismo con el primer equipo de Villa Clara en la Serie 61, recién finalizada. Fíjense, lo comentábamos hace algunos días con el colega Pablo Otero. Hay peloteros, sobre todo lanzadores, que este año, si bien el torneo Sub-23 ha sido corto, pero como han tenido protagonismo con sus provincias, han tenido un recorrido largo en el año, entonces esto le ha servido para, yo creo, crecer y demostrar. Por ejemplo, el caso de Oscar Hernández, que está por encima de este nivel. Lo demostró. Sí, es verdad, Santiago al final le hace parte de carrera, pero bueno, también basándose un poco en la mala defensa de Villa Clara, con el error, un solo error, pero es el error que va al libro. Pero hay muchas mecánicas defensivas, Alejandro, que se notan que hay deficiencias. Claro, aquí hay que matizar que varios peloteros de esta categoría, incluso hay jugadores menores de 20 años, hay otros que deberían estar en esta categoría y ya no están bajo el sistema del béisbol cubano, que tienen además, con todo el respeto de los que están ahora mismo jugando, la calidad superior, el escalón superior, porque eran los grandes talentos que ya no están en su mayoría. Y bueno, a todo esto se suma un Villa Clara que sin duda alguna muestra por qué ha sido el favorito, pero como bien decías y coincido contigo, comparar, cuando uno iba a hacer la previa a la final decías, ¿cómo vas a comparar a Santiago con Villa Clara? Porque no han jugado. Simplemente nos vamos entonces a la historia, 2017, un enfrentamiento Villa Clara-Santiago en la final del Sub-23, bueno, era aquel Santiago de Cuba con mucho talento que se fue desarmando, que no lograron llegar incluso todos a la serie nacional, con Rosales, que era el manager, que ganó 2 torneos consecutivos con Santiago de Cuba, pero en esta ocasión, bueno, dominio, repito, de Oscar Hernández y sobre todo lo que ha ocurrido en este torneo de manera habitual. Partidos que se van más allá de la séptima entrada.
¿Cómo no? Por, ya sea, digamos, por el picheo que ha sido predominante. No quiero decir que ha sido un picheo... Ha estado por encima de la ofensiva. Exacto. Vamos a ponerlo así. No vamos a hablar de que ha sido un picheo de excesiva calidad, porque tampoco podemos valorar, porque creo que la ofensiva está demasiado lejos de lo que es la ofensiva en la pelota cubana. Claro. Porque la pelota cubana se batea mucho, Sí. que no ha sido la realidad del sub-23. Pero bueno, se fue más allá de la séptima entrada y entonces ahí sí aprovecharon, sobre todo entre el descontrol y la buena ofensiva, o la productividad, para decirlo correctamente, Villa Clara, bueno, y se combinó para la victoria. Yo creo que Villa Clara es el favorito. Es el favorito, no porque haya ganado hoy Alejandro, es porque, repetimos, en cuanto a su grupo, tuvo los mejores parámetros de todo el torneo. Ahora, de todas maneras, aunque es una serie corta, ganó el primero, no está acabada. Igual a Santiago, y hay que disputar entonces en Santa Clara. Por supuesto. Ahora, Arián, no es solo el hecho de que Villa Clara no haya enfrentado a Santiago de Cuba en este torneo, es que también enfrentaron rivales diferentes. Es decir, ¿quién le quita a usted, por ejemplo, que los rivales que enfrentó Villa Clara en su grupo no eran inferiores a los que enfrentó Santiago de Cuba en el grupo D? Es decir, por ahí también va. Esto es un punto, porque también cae en la subjetividad, porque ¿a quién enfrenta Villa Clara? Bueno, un Cienfuegos que terminó como el peor equipo, que viene siendo la realidad de Cienfuegos en años recientes, claro, porque se le volvió a desarmar todo el proyecto de equipo que tenían ya, digamos, a través también del sub-23, pero bueno, se sabe que se ha desarmado, ha perdido muchísimos peloteros nuevamente Cienfuegos. Entonces, un Cienfuegos disminuido, un Matanzas que en los sub-23 no ha sido el Matanzas que vemos en la serie nacional, y Mayabeque, que si bien mostró, bueno, clasificó esta vez, bueno, por primera vez a los playoffs de la serie nacional, no se ha destacado tampoco de manera global en los sub-23. Entonces, Santiago, con Holguín, con Guantánamo, que comenzó muy bien, por cierto. Fue uno de los equipos que dio batalla hasta el final. Que dio batalla hasta el final, con varios lanzadores que también tuvieron protagonismo en la serie. Y a eso le sumas un Granma, que quedó, yo creo que incluso por detrás de las expectativas, pero como equipo para mí mejor que Cienfuegos, mejor que Matanza, entonces era un grupo que en teoría era superior, más complicado. Yo creo que de manera general el C y el D, los grupos de la zona oriental, me parecían de equipos más completos que los de la zona occidental. Ahora, ¿mantienes tu postura entonces de que es Villa Clara el favorito para levantar el título? Sí, lo creo. ¿Cómo crees que se pueda disputar esta final? Lo que va quedando, es decir, igual las finales de 5 ganar 3, como mismo sucedió en la etapa semifinal, ya tú decías, muy corto. ¿Y crees que el hecho de que sea una final corta le da mayor preponderancia al picheo, que parece ser en lo que se basa el conjunto villaclareño? Totalmente. En lo que se basa Villa Clara, en la productividad o en la eficiencia de sus peloteros, uno de ellos, Cristian Rodríguez, que es uno de los bateadores que tiene, vamos a poner esos grandes números ofensivos en cuanto a otros compañeros, pero que es de los más oportunos, o quizás el más oportuno, hoy lo volvió a demostrar. Produce mucho con hombres en base, y al final esto es lo que cuenta. Usted puede batear 400, que si sus hits no empujan carreras o no aparecen en el momento bueno, de nada vale, porque a lo mejor está Alejandro Rodríguez, que batea 225, pero es el que más empuja en el equipo. Más o menos Es por decir, ahí es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero es la cuestión. Yo creo que el picheo seguirá siendo el dominante, y para Villa Clara será importante el ver qué puede ocurrir en la jornada de mañana. ¿Por qué digo esto, Alejandro? Porque si gana mañana, bueno, casi lo tendría todo hecho, es real. Pero fíjese, en una serie de 5 a ganar 3, donde se comienza por el equipo que menos ganó, es un arma de doble filo. Claro. Porque usted se imagina que Santiago hubiera ganado los 2 juegos en el Grimo. Pone al otro equipo contra la pared. Es verdad que vas a tu terreno, Exacto, pero tienes que ganar los 3. La serie puede jugarse en menos partidos en el estadio del equipo que más ganó que en el contrario. Exactamente. Son las cosas que yo creo que pudieran revisarse. A mí me parece que si bien uno no espera una barrida, pero se puede dar que usted juegue solamente un partido en casa cuando fue el que más ganó. Claro. Bueno, ya que hablamos de revisión, Arián, y bueno, habíamos empezado por la final, porque es lo que está aconteciendo ahora. Pero creo que, aunque no haya terminado el torneo, yo creo que se puede ir haciendo una especie de resumen de lo que ha sido este torneo, lo que ha significado este torneo y la celebración del mismo. A pesar de que solo se hayan efectuado 15 partidos, no sé, ¿cuáles son tus valoraciones de lo que ha acontecido en este certamen? Bueno, yo voy a ir con algunas provincias, específicas que me parece que, o positivo o negativo, tienen herramientas para trabajar, sobre todo en lo positivo. Mira, las Tunas, que según la propia prensa tunera, no era candidata a luchar por llegar a las semifinales. De hecho, llega y lleva el 5º juego a Santiago de Cuba. Las Tunas tiene a 2 lanzadores zurdos, Eliander Bravo, y Michael López,
que pueden ser muy importantes a mediano y largo plazo para un picheo tunero de la primera categoría que necesita esto, precisamente jóvenes con talento, porque se sabe que en las últimas temporadas Carlos Juan Viera está poco tiempo con el equipo por contrato, ya Yudiel Rodríguez está siendo un lanzador veterano, entonces el propio Yorkis Cruz, que hace un tiempo ya no es el mismo. Exacto, entonces su hijo, precisamente con algunas actuaciones destacadas y estos zurdos que te mencionaba, pues bueno, son la nueva jornada del picheo tunero, que además tiene otra figura como Rodolfo Díaz y Anier Pérez, que han tenido, sobre todo en el caso de Anier, muy buena actuación como relevista, que es algo que preocupa al picheo tunero, tener lanzadores de relevo, porque por ahí se le fueron muchos juegos en la serie 61. Me parece que la Tuna en este sentido tiene material en el picheo para trabajar. Equipos como Santiago hay que vigilar. Harold Vázquez, el cuarto bate, es un prospecto que tiene que tener muy de cerca Santiago Cuba, cuidarlo mucho, porque me parece que puede ser importante a mediano plazo. También en el propio Las Tunas hay dos bateadores, Yacer Pérez e Izaguirre, Alejandro, que bueno, forman parte de esa nueva jornada de leñadores, que siempre se destaca Las Tunas por ofensiva fuerte. Y del lado de acá, bueno, no vamos a mencionar a Villa Clara, que ya lo hemos comentado mucho. Del lado occidente, Pinar del Río, como siempre, con un pitcher muy talentoso, ya es algo tradicional ver a pitcher talentosos en Pinar del Río. Y me llama la atención en La Habana específicamente, es decir, el equipo capitalino, Alejandro, que está faltando bateadores de poder. Bueno, de manera general el béisbol cubano, pero para la capital, bateadores de poder, salvo actuaciones como la de Cristian Hidalgo y Brian González, el catcher, poco más se destacó ofensivamente el equipo capitalino. Esto debe preocupar al béisbol de la capital porque le está faltando, repito, poder de largometraje a Cuba, pero a La Habana, bueno, a Industrial específicamente más todavía. Sí, se nota sobre todo en la primera categoría, donde, bueno, después de Alexander Mayeta, quizás con Juan Correa, sí. Pero y Mayeta no era de los grandes slugger, es decir, era un hombre sí, conectó más de 200, de pero poder, no era ese gran poder, ese gran slugger que ha dado, quizá que han dado otras provincias de nuestro país. ¿Qué no te gustó quizás de este torneo? ¿Cuáles son las deficiencias que les puedas ver? Bueno, antes se me quedaba algo para que no se me pongan bravos los guantanameros. Ojo, que mencionábamos a Guantánamo, que lo hizo muy bien hasta casi el cierre del... Interesante el picheo guantanamero. Y ahí voy. Alexander Valiente, Angel Fernández, talentos del béisbol cubano, más de 90 millas, ya buenas actuaciones en la serie 61. Aquí también se destacaron, así que yo creo que Guantánamo, quizás Alejandro esté dando alguna señal de cierta recuperación, porque se ha pasado las últimas campañas peleando por salir del fondo. Y yo creo que, bueno, en otros años, bueno, o décadas anteriores veíamos a Guantánamo luchar por algo diferente. Así que ojalá sea el resurgir del béisbol guantanamero. Ahora, más allá de que no me gustó lo de los 15 partidos, que obviamente no ayuda al desarrollo, que es el principal objetivo de la serie sub-23, es que vemos están llegando peloteros a esta categoría, que pueden tener todavía 18 o 19, pero algunos pasan de 20, y aunque todos no maduran al mismo tiempo, Alejandro, veo a peloteros que el ABC, ciertas mecánicas no la dominan completamente. ¿Qué está pasando en el trabajo de las categorías inferiores? Que no tiene nada que ver con lo que vemos ahora en el sub-15, porque vemos un equipo muy bien armado, con gran resultado. Claro, eso viene siendo la élite de cada Exacto, una de las esa categorías. es la élite del sub-15, pero de manera general, ¿qué está pasando con estos otros peloteros que son quizás la segunda figura en algunos casos? Sí, podrán decirme, en los juveniles juegan los mismos siempre por el tema del campeonismo, algo que no deseamos en el béisbol, porque al final esta categoría es para desarrollar más que para ganar. Obvio que todos quieren ganar, pero... No, y más teniendo en cuenta, ese es un tema que se ha tocado en varias ocasiones, la evaluación de muchos de los entrenadores va por el resultado. Exacto. Más que el hecho de que pueda llevar, bueno, eso también quizás, el hecho de que pueda elevar a 6 de sus peloteros a una preselección nacional. Pero por lo que se evalúa a los entrenadores, a los managers en las categorías inferiores, es por el resultado. Y es muy difícil que las personas no piensen en el campeonismo. No, y entonces se evalúan los managers y se evalúan las provincias, porque entonces después sale que si tal provincia, para no mencionar a una en específico, mejor en el sub-12, la mejor en el sub-15, entre las mejores en el juvenil, entre las mejores en la serie nacional, bueno, la provincia más destacada este año del béisbol. Y realmente eso ayudó a desarrollar más de 3, 4 figuras, porque a lo mejor los lanzadores del sub-12, sub-15 de esa provincia eran los mismos todos los sábados y todos los domingos, como ocurre y usted conoce que pasa en el juvenil, por ejemplo. Exacto. Entonces, al final, uno de los aspectos, repito, que menos me gustó para retomar más allá de estos 15 partidos que no desarrollan es ver tantos peloteros que no dominan la mecánica defensiva, que sigue faltando que dominen el toque de bola, que para mí era una serie en la que no había que emplear. Si bien es verdad que usted quiere ganar porque no se batea, pero yo creo que era una serie para erradicar esa mentalidad de estar tocando constantemente. Yo creo que es otro de los aspectos que no me gustó. Y podría mencionar
el manejo del picheo en algunas ocasiones. 7 innings es verdad que no es lo mismo que 9, te cambia un poco la mentalidad, pero si al abridor tiró 6, vamos a formar la mentalidad del cerrador. Por ejemplo, las Tunas, con Estanier Pérez, que es uno de los líderes salvados, venía en la 7ª entrada. Yo creo que eso podría replicarse o se debió replicar en el resto de las provincias. Bueno, muchísimas gracias, Arián. Siempre es un placer compartir este espacio contigo y más si hablamos de béisbol nacional en esta categoría que mucha falta le hace también para el desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Vamos a hacer una nueva pausa en el espacio. Al regreso estamos ya con informaciones del panorama foráneo. Guía para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas